siempre la idea creativa prevalece y gana. O sea, la idea es, y creo que lo dijo David Fincher, ¿no? Dice, siempre hay que dejar la mejor idea ganar, no importa de dónde venga. Es que gane la mejor idea, siempre. Entonces, pues se discute y siempre sale lo que le conviene más a la Los producción, a productores la siempre película. igual van a querer vender y esa es la tarea de ellos y buscan como esa función y llega mucha cosa de eso y ese es el negocio. En la última película eso fue un negocio como que sí, como que no y buscaron inclusive hasta en el mismo diseño. Que a nosotros nos dijeron váyanse over the top y nos fuimos con toda la película y ya después empezaron a bajarle un poquito como encontraron como un punto medio en el tono, en Ujú. el color de la película en general y eso inclusive, pues, incluyó Lady Di y muchas cosas, El pero ADR, o sea, el ADR es el ADR, o sea, por genial que se haga. y por todas Yo, las s- yo herramientas que siempre, hayan yo ahora. siempre lo veo como una curita en el diálogo. O sea, como cuando uno pone una curita, entonces, y es sí, no, es que Esteban dijo eso. Es como ponerle una curita al diálogo y por mucho que uno, o sea, Maquilles, ahorita hay mucha cosa y es a veces hasta de suerte. Yo creo que, uy, cuando sale la línea y quedó igual, y ¡guau! Por Dios, quiere hacer una fiesta. la mejor prueba es que usted, como uno está tan enfocado en ese hijuepucha, uno le escucha todo. Traiga a alguien que nunca haya escuchado la película y denle playback. Yo lo que hago es eso, yo a Julián le digo: "¿Quiere ver un pedazo?". Dan, Y no me dicen nada, y yo sano, y yo y se dio cuenta el ADR, no, listo, vamos, seguimos, porque si no se queda uno ahí dele y termina uno haciéndolo peor, suena peor que hasta el de producción. Entonces no, es difícil. Yo, en la experiencia que tengo es todo, o sea, es de lo que más difícil tiene una película en la parte de mix, es manejar el ADR, ponerlo a sonar bien, o igual que la película. Ahorita hay muchas herramientas y estoy sorprendido, por ejemplo, en esta que se ha logrado casi, diría, un 90%. En la pasada película que hicimos en Ponyboy, Santiago, hay 2 líneas que yo todavía, pues, la gente no da cuenta, entonces eso me tranquiliza, pero cuando yo la vi, yo la fui a ver en Sundance, yo dije, esas eran las 2 partes que me dieron un cachetadón ahí en teatro, pero era yo solo, yo me di cuenta que era yo nomás ahí dándome en la cabeza ahí con eso. Sí, es de lo más difícil que hay de mezclar, de pronto sería eso. lo que pasa es que esta, por ejemplo, el diálogo estaba muy bueno, de hecho, esta última película yo diría que el diálogo estuvo por lo general muy bueno. La anterior es, otra vez, y volviendo a lo del diálogo, es editar con el ruido. Es una de las que usted tiene que aceptar que el ruido hace parte de la película Dejar un poco de ruido, y sí. que usted tiene que trabajar y construir alrededor del ruido, ¿cierto? Es como esa toma de decisión, porque No, y uno no sabe qué pasa, o sea, por ejemplo, ya pegar el ADR en eso es más, claro, porque es más raw, el más, más sí. natural el sonido de la película anterior, más crudo, ¿no? Si usted se lo quita, le Entonces quita como el alma. entonces coger el ADR da también como destruir el ADR para que sonara igual que el otro, también en ciertas escenas. Y es que la película tenía buen audio, pero tuvo muchos problemas en producción, se fue el 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 mixer de producción, se fue en mitad de la película, y uno sabe en qué escenas quedaron como con peor, es que uno no sabe qué va a encontrar, y me imagino que les ha pasado a ustedes también. Parce, acá trabajamos hace muchos años en un show que se llamaba Lone Star Law, que es de unos policías de Texas, de esos reality TV. Cuando eso no había tanto isotop, no había ni, no, o sea, eso estaba Ese como en top 5 5 por ahí, ¿cierto? Eso hacía algo pero eso era como, o sea, dejarlo con el ruido. tiene que mezclar usted con el ruido y vivir con él, ¿cierto? Y eso como editor, por ejemplo, en lo particular me ayudó mucho, que uno va haciendo a medida que, como digo, decía, van haciendo transiciones a plugins, ¿cierto? Y vamos pasando a esta nueva era que hay que utilizarlos, ¿cierto? Pero también tener en cuenta que, pues, a la larga hay que escuchar y que suene Escuchar. bien y que suene parejo, ¿cierto? Que eso lo En cine, por lo menos, la palabra clave es natural, todo suene natural. Y aquí se
es que también depende mucho del estilo. Yo mezclo mucho el sonido de producción, lo que llamamos production effects. Entonces yo prácticamente, si hay una persona que pueda sentarse a separar todas las puertas, los vasos, bueno, todo y lo ponga en tracks, o si es un proyecto que yo estoy haciendo yo mismo, yo hago ese paso. Es el primer paso del diálogo, porque prácticamente es parte de lo que hablamos de esto de entonar, ¿no? Entonces, tengo tono y hay una puerta ahí, pues yo bajo la puerta, la pongo en mis tracks de PFX Qué locura con y lo cubro con el tono. ambiente. Y ya queda el diálogo, solo diálogo, y ya tengo el efecto aquí separado. Es muy bueno usarlo, tenerlo siempre. Nosotros siempre lo tenemos. También ayuda al sync para que uno va mirando. Y bueno, y hay que tener cuidado porque a veces uno se pega el efecto que está de producción y el efecto de producción por lo que se trajo en una editorial y se fue y está un par de frames fuera. Pero igual es una buena referencia a dónde tiene que ir el sonido, cómo sonaba natural, tal. Y yo soy muy fanático en mis mezclas de mezclar las 3 cosas y de hacer lo mayor posible de que el Foley cura mucho, que la producción esté ahí para referenciarme, sobre todo del sonido del cuarto. Yo me referencio mucho, por ejemplo, en esta última, los pasos, para cogerles el reverb, el asunto, yo me iba a unos pasos que tenía el diálogo que quitamos, pero los tenía aparte a veces y miraba, ojo, aquí es donde está el cuarto, cómo suena, y ahí buscaba el reverb que es. Muchas veces, o sea, yo trabajo mucho en setear el reverb con anticipación de cada cuarto que tengo, pero de cada escena, pero logra uno llegar más fácil allá, al punto de que empiezan a revolverse y uno los puede dejar. eh, y los puede mezclar muy bien los dos y se ayudan entre sí desde que estén bien alineados y Alineados. todo esto. Es muy beneficioso. Entonces, sí, sí usamos bastante los PFX, yo soy para y encima de eso, cuando estoy mezclando, ya entonces vienen los RFX, que son los efectos que también hago que, y Julián le gusta mucho jalar también, buscar como acentuar encima del Foley. Entonces, a mí me gusta la textura bastante en la película, en el sonido. Entonces, es como, el Foley es como depende de lo que haga, es el principal, ¿ya? Si el efecto de producción está bueno, pues va un poco más abajo, como para darle el cuarto, ¿ya? Como el aire que tiene antes y después el sonido. Y mucho de la edición es así, es el sonido y el fade así en elipsis, Mm, de la forma que lo hago yo. Y luego, si el sonido lo amerita, entonces por ejemplo, la puerta de pronto hicieron el knob y un poquito de la puerta en Foley, la puerta está cerrando, entonces tiene todo eso, hicieron el cerrón también en Foley, está cerrando en producción y tiene como la cola. Y ahí me dice también el reverb del cuarto ya lo tiene. Entonces se combinan esos dos. Ya cuando eso está combinado, entonces si la puerta amerita más historia, ¿ya? En el caso de que de pronto están persiguiendo a alguien, bueno, necesita ser más relevante. relevante la puerta y no es solo la puerta que no tiene nada que ver. Entonces, con los efectos se le pone encima todavía aún más una puerta bien, bien buena. Y esta combinación es la que prácticamente yo manejo mucho en todo el mix. Y con Rivers, ¿no? Los cuartos y sobre todo poniendo todo en su lugar, en el espacio donde tiene que ir, como tiene que, las reflexiones del cuarto, etcétera, etcétera. Yo lo que hago es automatizar bastante en, en algunos casos. En otros casos sí está como muy complicado el asunto porque me voy a poner a panear y me va a quedar diferente cada paneo. Entonces lo que hago, y sobre todo ahorita con Atmos, yo tengo grupos o sea, tengo mis ob- tracks de objetos, por ejemplo, 12 tracks de objetos mono, 8 tracks de objetos estéreo, o no sé cuántos tengo, y tengo, en el momento tengo objetos grupos A, B y C, y cada uno tiene 6 o 8 tracks.
y van a un auxiliar, y en el auxiliar le puedo poner el mismo river y los puedo panear. Entonces, para hacer como layers, para mover 8 al mismo a tiempo. mover 8. Entonces, si la puerta amerita eso, porque muchas de las puertas a mí me gusta tener un folder con solo puertas. Si quieren les muestro, aquí, sí, aquí se puede compartir pantalla también, claro. Ok. ¿Ven la sesión ahí? Ok. Entonces sería, Está en el 3, ¿no? No sé si tienen los grupos de eh, deme un segundo. Esto es a lo que me refiero yo acá, que se está haciendo más o menos. El objeto es un auxiliar, ¿sí pillan? Y prácticamente es lo mismo que un track de objetos. Entonces puede uno agrupar acá y mover, ¿ya? Pero ya en la mezcla de pronto da cierta libertad de empezar a mover cositas para beneficiar la eficiencia de la mezcla, ¿no? Entonces yo usualmente tengo, estos son los de producción, ¿ah? Todo esto es producción que estoy usando. Como por ejemplo, eh, esto es como un tractor que había ahí al principio, ¿ya? Eh, no les puedo mostrar la imagen por cuestiones legales, pero les muestro la sesión. Esto ya es como un grupo, ¿ya? Estos son el folder mío de objetos, prácticamente. Luego viene, esto, yo tengo un folder para producción, pues para como lo hago yo, y esto cambia, depende un poquito de la película, ¿no? Entonces son efectos de producción que se mezclan, efectos del editor, ¿no? Que no estoy usando ahorita. Luego tengo 3 grupos de objetos, pero para esta película estoy usando solo un grupo, ¿ya? Y ahí puede haber cosillas como puertas y aquí hay un vaso, por ejemplo, un vaso que tiene ciertas cosas, entonces moví acá una botella, algo así. Por ejemplo, esto venía en folio, ¿ya? Pero lo terminé moviendo acá para poderlo panear tranquilamente porque tenía mucho detalle. Luego Una tengo, preguntita. dime, En caso de que haya un elemento que se combina entre VFX y Foley o VFX y Sound Effects de librerías, subes todo eso al mismo objeto, a la misma carpeta. a este mismo, sí, pero no ocurre mucho, también uso mucha automatización para poder tenerlos donde, que se queden en su folder, ¿no? En su carpeta. Ok, ok, ok. O sea, hago las dos cosas, pero si me está dando mucha lidia panear, mucho tiempo, entonces Ujú. me lo Lo muevo mezclas acá, ahí. exacto, muchos de estos han venido de diferentes carpetas, pero se conserva, bueno, objetos mono, ¿cierto? Objetos estéreo, lo que amerita ser objeto, la verdad, y ahí va uno aprendiendo más o menos. Luego tengo efectos estéreo y mono normales, hard effects, como, bueno, aquí dice puertas, pero en este caso están separadas, con teléfonos, bueno, todo tipo de efecto que sea duro, ¿ya? Luego esta película tiene varios trenes, entonces tuvimos que hacer una carpeta de trenes, ¿ya? Luego, esta es Barrelscope, correcto. Luego viene las puertas, en este caso hay mucha puerta, entonces mire, todo esto son puertas acá, ¿ya? Y luego viene un folder de teléfonos, pero no lo terminé usando, había muchos, muy pocos, los subí a objetos, creo. El asunto, y si viene pregunta, es que muchas cosas, yo lo que está en folders con tracks normales, y yo paneo en el bed. Y realmente yo veo objetos, estoy aprendiendo que en la forma que los estoy administrando es las cosas que ameritan y le van a dar el por qué, como cuando uno usa el LFI, ¿no? El bajo. Entonces yo lo veo así, como que este objeto amerita que se mueva, este ambiente amerita ese tipo de cosas.
Entonces, mucha cosa todavía vive en tracks y hay muchos. Este es B, que es más como diseño que se ha hecho de la peli. Luego está teníamos el handling de las pistolas, pero se revolvió entre los hard effects porque no había mucho. Los disparos, no hay muchos, pero esos sí los dejé separados porque pues tienen su vaina especial. Teníamos un folder de pura agua también, porque la película tenía mucha agua, pero terminó también. En ese caso, por ejemplo, el agua terminó siendo todo objeto. Mucho del agua, porque son escenas debajo del agua. Sí, y entonces eh, hay escenas de pura agua, entonces estamos haciendo eso prácticamente con mucho objeto. Estos son cosas de los carros, como las puertas de los carros, de los tractores, etcétera, etcétera. La prendida del carro, y luego los motores del carro, de los carros, que hay mucho carro, y los motores y ¿cómo le dicen allá? Como cuando pasa el carro, ¿no? Los Vice. Las llantas, o sea, prácticamente cuando la construcción de que si un carro pasa, que la llanta, que la tierra, que el motor, que esto. Y luego tenemos Foley, que es aquí lo de usted, lo de Santiago. Está los tracks, footsteps, los pasos afuera, verde, adentro azul. Los Russell, que no lo he mezclado, como las ropas, ¿no? Y luego los backgrounds, que yo todo lo tengo objetos. Como estoy empezando a mezclar en Dolby, la primera forma que lo ataqué, dejé lo de los objetos, lo dejé como en el bed para poder ir mirando qué iba, pero ya tengo un template más nuevo, pero, o sea, que salió de aquí de trabajar con esto. Prácticamente los backgrounds, los ambientes los tengo todos objetos, porque ya me di que vale la pena. Lo que más se beneficia en este momento. Y tengo en los objetos, pues son objetos mono, estéreo, y tengo uno que es ambisónico y uso este man que se llama, que es gratis de por sí. En el plugin, ok, que es de Rode. Entonces creo que esto está de, no recuerdo, porque los files son de segundo orden, ¿no? Con 4, de primer orden, perdón, exacto. De primer orden es lo que hay en Pro Sound Effects. Y lo paso a 7, que no me acuerdo, 7.1, 7, exacto. Entonces, y ahí pues más o menos voy haciendo, cambio un poco esto de acá más que todo, depende de la escena, ¿no? Depende del file, más que todo, cómo suena aquí en el cuarto y eso. Esto hago checkerboard, ¿no? También como el diálogo. Y luego ya River, que es pura automatización, varios Rivers. Los beds. Aquí tengo algo para salir normal, estéreo, 7.1, pero esto no, y los re-renders. Y ya para grabar, para regrabar. Que en el momento solo les he pasado estéreo al compositor y están haciendo la música ahorita. Estoy trabajando con el interno ya con el último Pro Tools y funciona muy bien, muy bien. Lo tenía con el externo y venía con Dante. O sea, yo salía al Dolby de acá, iba al Dante y volvía, pero cuando volvía, tenía ciertos, a veces delays, a veces venía antes, se grababa antes, como un frame antes. Igual pone un two-pop y se cuadra todo fácil. Pero con este puede uno hasta monitorear el mix. O sea, muteas el re-render y abre uno el track y perfecto, ya lo tienen. Depende mucho de la máquina, ¿no? Del computador que aguante el trajín, diría yo, ¿no? Pero y de la cantidad de tracks, ya con esta sesión tiene mucha cosa y ya le hice un duplicado para un long play, que es esto acá, para sacar, porque ya la están viendo alguna gente privadamente, ¿ya? Ya pongo aquí yo todo junto y, y entonces eso hace que la sesión empiece ya como que A variarse. sin agrupar, no, yo le hago copy paste, pero me fijo que agarre cada reel, ¿ya? Con el video. La guía mía es como el video acá,
agarro esto, ¿cierto? Y uso este man para que me seleccione todo de ahí para abajo. Tan. Y luego le quito, le selecciono esto de acá que no esté. O lo traigo, pues igual estaba ahí ya, ¿no? Pero sí, los voy copiando y lo voy armando y luego chequeo los puntos entre los reels. Igual estoy trabajando todavía, ellos ya no están trabajando, ellos están trabajando en long play nomás. Pero yo sigo trabajando en reels porque con el director, cuando venga ahorita ya el final mix, porque no hemos terminado, llegue la música, creo que puedo trabajar mejor con él, como ponerle metas, ¿no? Como que tenemos que terminar el reel 1 hoy, van a ganar. A que tome decisiones, ¿ya? Pero ya hubo una ronda de notas y dos rondas de notas sobre la premezcla y entonces yo creo que ya va a estar, estamos muy cerca ya, lo que falta es la música del Con compositor. esta vio más tiempo. Y este es el ADR, el que ven ahí es ADR, que en el momento estoy usando solo 2 tracks, cada uno para una cadena, va al diálogo y tengo, nos tocó hacer un loop group, como gente, grupos de gente, ¿no? Reaccionando y haciendo cosas, o gritando, etcétera. Y estos son los actores que se graban en el diario. Yo tengo todo el ADR acá completo, pero pues inactivo, en cada folder por cada actor. Con todas las tomas por si tengo que volver a, a, a jalar alguno de los files del, de eso. Pero prácticamente es más o menos como el template que yo manejo, es eso. ¿Ya? Estos videos, esto es como para lo que estamos haciendo, para comunicarnos, usamos Nexus, la Rex, SoundMiner, es como más para mezclar televisión, lógicamente, ¿no? Tengo video, pero no se está usando, ADR, con los cues de ADR, todas las sesiones de grabación de ADR están acá, entonces puedo tenerlas ahí. El loop group, que es como para la gente en grupo que está adhiriendo eso, y el diálogo, que el diálogo, bueno, pues es las dos cadenas de diálogo que manejo yo, o a veces se manejan hasta tres, los fast track, que son como para radios, teléfonos, etcétera. Tengo dos tracks que son Atmos de diálogo en cada cadena. No sé, eso a mí me gusta porque a veces le gritan del lado. No me gusta mover mucho el diálogo, pero me gusta que esté en el centro, pero amerita en Atmos que si le gritaron y con el river suena muy bacano, como se puede posicionar todo. Y traduce muy bien a 5.1 y traduce muy bien a stereo. Y ya, y estos son unos rivers que yo manejo para el diálogo también, pero son 5.0 nomás, ¿ya? Como para que haya, si quiere uno manejar Perspectiva. perspectiva más que todo, ¿ya? Entonces el diálogo lo que hacemos, o lo que practico mucho, uso otros rivers, ¿no? También, ¿no? Que están en estos sets de acá. Eso es lo que le quiero mostrar, exacto. O sea, eso es como uno de los rivers que uso en diálogo, como un paso en general, ¿ya? Entonces, la cuestión con eso es como, como tener cuatro, yo lo que hago es que tienen cuatro rivers, ¿ya? Uno pequeño, como un cuarto pequeño, un cuarto mediano, cuarto grande y un slab, que sería Como el eco. como más como un eco, ¿ya? Pero no tan lejos, sino como algo así como cuando rebota en la pared el ruido, ¿no? De algo afuera. Quisiera ir como a un lugar, a ver, y entonces lo que hacemos es, y lógicamente con su respectivo EQ, el River, ¿ya? Acá también, y se puede automatizar por escena, que es lo que se hace, ¿ya? Pero entonces se combina, y aquí con los faders se combina como los cuatro Rivers, se combinan los cuatro Rivers, va uno mezclando, si es una escena en un cuarto pequeño, pues le da solo un poquito del pequeño y un poquito del medio. Si la escena es en una iglesia, entonces ya entonces un poquito los tres, los del pequeño, mediano y un poquito más del grande.
y lo voy escuchando y le voy dando. Y luego si le gritaron de por allá atrás a alguien, entonces ya bajo los otros y le doy el slack. Ese es como el slack que gritaron allá atrás. Estos, y es lo contrario que, o sea, se usa el fader abajo, el retorno abajo y uno le va administrando ganancia al river, ¿no? Al retorno. A contrario de que también tengo rivers que son Los de Altiver, que son altiver para cuando necesite y está todo automatizado acá abajo. Para esto lo estoy usando dos estéreo, que sería, ¿cuáles son dónde están los de diálogo? Esto, que sería, a ver si abre, Altiver, ¿cierto? Y se automatiza, es el cuarto. Y bueno, y más cosas, el tamaño del cuarto, el color del cuarto, todo eso, el tiempo. Se va automatizando y se va, a ese sí hay que darle, pues está en cero, pero se envía desde el Zen, ¿no? De Pro Tools, el 5.0 se trabaja es con los con los retornos. retornos. Sí. Pero es lo mismo asunto, es el Bien. mismo asunto, sino que se combinan 4 rivers para tener el color de la Sí, voz. es un color muy bueno y es muy práctico porque, pues, por ejemplo, acá que tenemos como a las S6, usted hace los layouts y ahí pone los faders de diálogo y al lado pone los reverbs. Claro. Al paso va quedando Los dos, ¿ah? O sea, combino estos 4 rivers y combino también el river de Altiver. Y lo que hago es que yo tengo un river adelante. Yo lo pienso es como si fuera quad, sobre todo para Atmos. Lógicamente me gustan lo que hago es sí, automatizo con el otro river, pero si por ejemplo este está untando aquí todo esto, ¿cierto? Entonces, y hay una persona que habla como de otro lado, digamos que un teléfono que está hablando de otro lado y tiene que sonar lejos o de la otra posición del cuarto, pues lo bajo aquí a la otra cadena y le hago su propia automatización y también le puedo poner el otro river. Para eso es que se hace como el checkerboard, ¿no? Diferente. Y eso aplica sobre todo para background, diálogo y ahorita con Atmos diría yo Foley. Yo estoy haciendo mucho checkerboard en Foley y también. los efectos también, o sea, con los efectos hay que ya, ahora pues que yo editando efectos me he dado cuenta mucho que tiene que tener ya uno la perspectiva de lo que está pasando con... Bueno, en el caso del diálogo, ¿no? Que es algo que lo pillamos de un mixer, De hecho, unos podcasts muy mixer buenos de Hollywood. se llama Tom Benders, no sé si lo han Exacto. escuchado, hay harto material ahí muy bueno. Ah, nos pueden ponerlo por ahí de pronto en alguno de los grupos y Sí, Sí, búsquelo por Instagram, yo le puedo enviar que tienen un canal de Instagram muy bueno, que está y entrevistan toda la gente de todos los mixers de Hollywood en prácticamente. Spotify también. En Spotify están, sí. Ujú. Tienen muy buenos, ya muchos capítulos. Cuenta como un poquito uno de todo ahí. Bueno, voy a poner otra vez esto con el, ¿cómo está? Eh, y ya las reverbs con toda la parte de efectos, ¿cómo hacen los mismos envíos o cómo los manejan? Cuartos similares en la medida posible. Exacto, sí, o sea, lo que yo manejo en cuanto a Rives, yo les puedo mostrar aquí rápido. Pues en el diálogo tiene Combinación. esa combinación, ¿no? Que son Para los efectos, si no manejan ese lado. No, se puede Ok. también, ¿ah? Pero me parece que es más delicado el asunto, va a ser más trabajo. Sí, son muchos grupos, es que es muy enorme. Exacto, entonces, y entonces darle como un solo color, ¿no? En cambio, el diálogo sí se aprieta, si uno le da como ese color. Muchas veces yo lo pongo porque es que también le da ya como lo pega, ¿no? Y ya si lo quiero poner más en el cuarto donde necesita estar, entonces se usa el otro con Altiverse, pero lo que se maneja en cuestión en esta película que estoy manejando es más sencillo, es, y es lo mismo aplica para todos los rivers son objetos para que pueda seguir también la trayectoria a veces del sonido, muchas veces, pero lo que yo hago es
el paneo, este es el paneo más o menos enfrente, ¿cierto? Piénselo como en un cuadrafónico, Ujú. y tengo reverbs atrás, que estos realmente deberían estar acá, ¿ya? Y manejo dos. Ahorita para la película manejo dos, no necesito manejar más. Eh, Where's Baron? bueno, pues, de que se me queda así siempre. Entonces manejo los dos, enfrente y atrás, River 1 en efectos, y se automatiza cada cuarto, ya, con Altiver. Entonces está afuera, luego más como el bosque, luego en un cuarto, etcétera, y luego está el de atrás, que muchas veces igual al otro, ya, o a veces diferente. Luego tengo el segundo, que es enfrente 2 y atrás el 2, que es por si tengo una escena donde ocurren cosas adentro y luego también están cosas afuera de una casa o algo, entonces los dos pueden ser diferentes, pero y tengo un otro ID que estoy usando, aquí estoy usando el Exponential Audio, en el nuevo template estoy usando ya el Altiver y también este, y se automatiza. Y Yo estoy muy encantado con esos. Uf. De sí, no, verdad, muy sí. bueno, muy bueno. Tienen algunos detallitos de automatización que me he venido dando cuenta. Que cuando uno está automatizando, entonces luego no cambia, o no cambia tiempo, o sea, es cuestiones del plugin que tiene ciertos de efectos cuando uno lo automatiza. Entonces lo que he venido haciendo es que no lo automatizo tan seguido, sino que combino varias escenas que pueden usar ese mismo, igual es inmerso y inmersivo, y entonces por eso me gustan los otros, porque puedo controlar más. Si está solo enfrente, entonces le doy un poco enfrente o lo abro también. Y si necesita que el ruido viene de un lado, entonces ya le doy un poquito de ruido enfrente y más atrás. Es como una combinación. Y fuera de esos son objetos, también el river se puede mover. Sí. Y siempre lo pienso como cuadrafónico dentro de la esfera del Atmos, ¿no? Ujú. Entonces lo voy moviendo y lo voy moviendo también hacia arriba. Y también esto tiene una función muy buena que es el size, ¿cierto? No sé si la conocen en el panel, Sí, sí, claro. que es como para que haya más bleeding dentro de los speakers, ¿ya? Entre cada speaker, entre los phantom points, que bueno, no hay phantom points casi en lo de Atmos, pero es prácticamente eso, para conectar más el sonido. Cuando está sobre todo moviendo, o en los ambientes también, ¿no? Sí, en los ambientes es donde más los uso. Para que no esté exacto, para que no esté tan fijo en un speaker nomás, sino que se abra un poquito y, y se esté en otros lados. Pero sí, más o menos eso es lo que estoy yo. No es mucha cosa, trato de hacerlo sencillo. No, súper, yo No creo hay que nada. hablamos demasiado Exacto, exacto. y Se quedaron cubrió cosas por bastante cosa. fuera. Bueno, nada, yo creo que ya podemos ir terminando si quieren. Si alguien tiene preguntas o algo. Si alguna preguntita o algo, con mucho gusto. Eh, Sí, hola. Yo quería preguntarles. Espérate, se está haciendo feedback ahí con... Epa, gracias. Hay un feedback con algo. Creo que ya. Sí, ya. Tiempos, más o menos un largo o por etapas. ¿Ustedes ya tienen como mapeados más o menos cuánto se demora cada proceso o cuánto demora el total de como una post completa? Pues depende mucho del presupuesto. Y cancelación, listo, y ahora sí puedo dejar el top acá abierto. Depende mucho del presupuesto, pero, o sea, la pregunta es de cuánto más o menos cada proceso. Yo, ¿cuánto está una película ahorita? ¿Cuánto es? ¿Cuántos minutos? 90 por ahí. 90, ciento y pico. O sea, una editorial de diálogo, por ejemplo, se puede durar entre 2 semanas a toda
con el motor a 200%, se puede sacar, ¿ya? Una editorial de diálogo. Si tiene 4 semanas, sería mejor, lógicamente, que sería lo ideal, mínimo. Esos son mínimos con budgets más de la vida real, ¿no? No los de Hollywood. Hollywood, estos tipos tienen 6 meses. 6 meses con el diálogo, 8 meses con los efectos, año y medio, o sea, tienen plata pero es normal, ¿no? Ya entonces los budgets se vienen reduciendo, entonces hay budgets de que hay que sacar la película en 2 meses y medio o un mes. O sea, Santiago fue presente, por ejemplo, en la película esta Pony Boy que hicimos. Un mes. Esos buenos tenían una locura, un mes para hacer una película y salió muy bien. Muchas veces la presión ayuda también a la creatividad, ¿no? Pero, pero sí, todo depende. Yo diría que ideal dentro del mundo real sería como unas 3 semanitas de diálogo. Lo que pasa es que todo depende si trabaja uno en conjunto. Lógicamente, un estudio tiene la cantidad de gente que de pronto puede hacer. Aquí lo estoy hablando en cuestión de nosotros, por ejemplo. Si tuviéramos 2 o 3 semanas con el diálogo, ¿ya? De edición. De edición, y esa tercera semana ya se puede empezar a premezclar. En las primeras 2 semanas, no solo un diseñador, sino 2 y 3 diseñadores ya están haciendo efectos. En eso también Santiago está haciendo Foley y el equipo allá de Merce está haciendo Foley 2, 3 semanas, pero lo ideal yo sería que 2 meses es como más cómodo, ¿ya? Que sería un mes de editorial, 2 semanas, un mes entero de editorial. O sea, 4 semanas tiene todo el mundo para que pudiera trabajar, editar el diálogo, hacer efectos, editar PFX, hacer background, etcétera, y la cantidad de gente. Y luego, el otro mes se distribuye entre premezclar 2 semanas y mezclar con el director otras 2. En esas 2 semanas de premezcla, sería ideal grabar el ADR que falta, porque ya se editó el diálogo, y ese tipo de cosas. Entonces, 2 meses es como que genial, pero ocurre y acontece que uno no sabe, nunca se sabe. Nosotros hemos tenido, como lo explicaba ahorita, la última de esta de un director Esteban, que hicimos un mes, creo que fue un mes, o sea, no mal. Y se hicieron un par de cosillas allí ya en la mezcla final después, otros días, pero ya eso fue todo el tiempo. Y a una como esta que les mostré, que tengo como desde noviembre del año pasado. Ojo, que no es por cuestión de budget, porque pararon. Se trabajó la editorial como en un mes. Sí teníamos los 2 meses de esta, pero se trabajó creo que en diciembre o enero, Noviembre, diciembre. y un mes se paró y yo la volví a retomar como en marzo y vuelve y se para. Y ya estamos, dan chance de que puedan terminar notas, o sea, más despacio por cuestiones de que, no sé, no tienen todavía distribución o la van a mostrar todavía a otro festival, etcétera, etcétera. Tienen tiempo. Y eso depende mucho también de como el rate del estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también el año pasado trabajé en un largometraje, pero me tocó a mí solo, con un editor, ¿cierto? Y eso fue un trabajo de 2 semanas. En este caso, por ejemplo, no hay budget, ¿Cuál fue? la de la semana. Así, pero era un largo. Es que era como que no era tan largo, pero era un largo. Como que no bueno, está larga, pero eran 40 y pico de minutos. Sí, y Entonces, no para tenía eso me presupuesto, y el presupuesto que tenía era mínimo, y ya, o sea, es como un balance, porque la película sí era muy al estilo pues europeo, que es muy bonito, ¿cierto? Que es muy estilizada, muy bien, una fotografía muy bonita, ¿cierto? Entonces uno le metía como el corazoncito también, pero el presupuesto era poco. Yo, por ejemplo, ahí no había plata para poli. Eso fue edición de diálogo, se usó backgrounds, mucho los PFX para poder tener algo. VFX, que pues como hablábamos ahora, para mí, por ejemplo, es muy importante separar.
Y en este caso estoy utilizando mucho UVI en vez de Native Instruments, que tiene como plugins para hacer puertas, tiene un plugin para hacer pasos que se llama Walker, Ujú. pues con corto. Y no se cubrió todo, sino como que donde, Donde se van a donde escuchar, ahí. exacto, como que esa escena, lógicamente, ni hay pasos ni nada, entonces Exacto. había alguien que le ayudó a Julián a hacer eso. Pero nada más, o sea, el presupuesto era mínimo y para eso fue en 2 semanas y acá en el estudio pues uno cumple con los tiempos, ¿no? O sea, Claro. son 8 horas de trabajo, que son 8 horas y ya dentro de esos tiempos, Bueno, a veces, ¿no? Porque no, sí, ponen a las 5 de la mañana, pero esos son proyectos, o sea, uno es consciente del budget, pero yo personalmente hay proyectos que vale la pena como meterle la gasolina porque uno les ve potencial y Sí, claro. hay otros proyectos que si lo saca uno, pues, el más ligero, pues más plata hace uno, ¿no? Y ustedes, desde Sinsonte y Silver, ¿cuánto tiempo han visto más o menos que es como bien? Nosotros estamos alrededor de lo mismo, ¿cierto? Pues nosotros lo que hacemos con los clientes obviamente es que si lo quieren en menos tiempo, pues les vale más. Porque toca ampliar el equipo, ¿cierto? Y digamos que no es lo mismo, pero, o sea, así como pues, a ti que de pronto, ahí hay como dos vías. Un tema de que por presupuesto, pues toca abordarlo con muy poca plata y con poco tiempo, pero hay veces que no nos gusta trabajarlo así porque es que de pronto no entra a la calidad en ese tiempo y en ese dinero, a la calidad que uno espera ponerle con pues, el sello pues, de Silver Road Studio. Entonces, Claro, siempre lo claro. vemos por ahí. Entonces uno es consciente de eso y Perdón, uno trata como de orientar ahí al cliente, ¿cierto? Bueno, pues, ¿qué calidad esperas con eso? Pero Ahí, siempre ahí, es tratamos ahí es donde viene, ahí es donde viene, dale, perdón, ahí es donde viene la regla del triángulo este, de que el triángulo en cada esquina tiene Uno puede tener los exacto. 3. presupuesto, calidad y tiempo. Entonces tiene que escoger dos. Exacto. Y ahí está la Entonces, regla que aplica, es que es así. Entonces, muchas veces, pues, pero lo que pasa es que usualmente los que trabajamos en esto, y yo sé que me van a dar la razón de pronto casi todos, es que el que está trabajando en esto le apasiona mucho este asunto. Entonces, viene sí, que nos ha pasado mucho. presupuesto y uno siempre le mete, porque quiere también que el proyecto quede bien, ¿no? Eh, entonces uno termina siempre dándose en la cabeza con este tipo de trabajo que tienen presupuesto bajo. Es normal, a todos, o sea, pasa hasta en las mejores familias. En los grandes estudios también pasa, porque llegan usualmente a lo que comentaba antes, decían que lo importante es el sonido y es eso, que muchas veces las producciones llegan ya cojeando con presupuesto ya que el color y el sonido, como somos los que terminamos, entonces llegan un poco cojos ya de presupuesto. Pero la gente está empezando, sobre todo los productores y los directores sobre todo, están empezando a darse cuenta de que es la mitad, es el Así es. 50%. Entonces muchas veces directores jóvenes y esto con los que yo trabajo ahora también vienen y saben el valor y empiezan sobre todo por traerlo a uno a veces al libreto. Yo a veces he tenido chance, sobre todo con Esteban, de leer Desde antes. desde antes qué va a pasar. Entonces ya me dice, empiece a buscar, quiero que suene más o menos así y no sea ni filmado. Es muy beneficioso, eso es lo mejor, pero no siempre tener el lujo uno de trabajar así, ¿no? Eh, Y una cosa pues que inclusive después de esa experiencia de ese largo, entre más, y es muy paradójico porque entre más grande la producción uno piensa que tiene más tiempo y todo, pero es más la responsabilidad, se sube como la barra, ¿cierto? O sea, ya es uno, uno mismo se va exigiendo, la misma producción va exigiendo más, ¿cierto? Entonces realmente los 2 meses, 3 meses es trabajo, ¿cierto? O sea, termina uno utilizándolos todos. Pues es como lo que yo pienso.
En las 2 últimas que hemos trabajado, el nivel ha sido más, se va subiendo, ¿cierto? Y es que es diferente, o sea, nosotros hemos hecho mucho documental, entonces se maneja también diferente, ¿no? El mix. Ujú. eh, es más rápido, veníamos de esto, y más, el diálogo más dañado y esto, y nos pulimos mucho a arreglar. Entonces, ahora que estamos teniendo la oportunidad de hacer narrativa, ¿cierto? Película, entonces tenemos experiencia de movernos rápido. Fuera de eso, aquí en Nueva York, pues es a 1000 por hora todo, y los productores saben, buscan mucho eso, ¿no? Están viniendo mucho de ley para acá. De Los Ángeles para acá, porque se trabaja más rápido, menos queja, menos se va a trabajar. Entonces, eh, se está dando que viene más narrativa acá y estamos teniendo el chance de hacerlo, Ujú. lo cual es muy bueno. Pero sí, lo de los tiempos, sí, está dicho que, o sea, genial para una narrativa de ciento y pico, después de 90 minutos, hora y media, como 2 meses, 8 semanas sería ideal. Pero se puede hacer de todas formas, lo que decían antes. O sea, si se saca en un mes, se saca en un mes, pero necesita uno la gente, correcto, se necesita más gente, el presupuesto tiene que cubrir la gente más rápido. Es forma de hacerlo porque igual cubre más gente, pero menos semanas, entonces para ellos puede ser, tiene que ver con el apuro que tengan de sacar, que van para tal festival, hay que sacarle. Sí, es más que todo eso, cuando tienen el deadline del festival de estreno aquí encima. Nuestros tiempos están alrededor de lo mismo, de 2 meses. E incluso hay veces que se nos extiende un poquito más, porque hay veces que hay retrasos de producción, ¿cierto? Que nos frenan, que faltan VFX o que estamos a la espera de la música o algo así. Y ya nos ha pasado mucho que se nos solapan proyectos. Entonces, casi que estamos optando por darnos como con esa experiencia que ya llevamos con los proyectos, pedir 3 meses, si en la medida de lo posible, para que eso quede así, digamos que de acuerdo, un trabajo, un acuerdo pues, inicial, a sabiendas de que, claro, se nos va a solapar con algunos proyectos y, claro, parte del equipo de pronto van a estar trabajando en 2 proyectos a la vez. Entonces, eso va realizando dependiendo del presupuesto, obviamente. Si es un presupuesto que una productora grande que tiene un buen presupuesto, no hágale que en un mes se lo tenemos y contamos con un equipo alterno completamente dedicado solamente a ese proyecto. Cuando no contamos con ese presupuesto ideal, pues nada, toca con el equipo base. Y ese equipo base tiene 1 o 2 proyectos en ejecución. Perfecto, muy parecido, igual, o sea, diría lo mismo, exacto, del lado de nosotros es lo mismo, Cuando quieren, toca buscar freelancers y, ¿cierto? Y pues sí, de todas maneras acá tiene que lidiar con lo que son las uniones, ¿cierto? exacto. Así es. Entonces, Y o sea, por ejemplo, estas películas ya son acá hay como 5 tiers, ¿no? Ya cuando entra, después de independiente, como niveles, siendo el nivel 1 el más presupuesto más bajo, pero pues presupuesto bajo que ya tiene cuantos millones ahí para hacer la película, como estos que están, y esas son las que estamos manejando nosotros ahora. Viene el presupuesto clase 2 3 4 y 5, 5 siendo una vaina como Oppenheimer, ¿ya? Entonces ellos tienen todo abierto para hacer lo que quieran, pero todo el mundo tiene que ser del sindicato, de unión, que se maneja acá. La de nosotros, lo que yo hago es, agarrar el estudio de nosotros, yo soy del sindicato, hago parte, y en estas me requieren que tenga un editor del sindicato de diálogo y un editor de efectos del sindicato, y ahí ya con ellos dos nos ayudan, yo mezclo, y el equipo aquí de Hover también ayuda, y si volvemos a lo mismo, si más tiempo o más gente, pues, o más tiempo o más gente se le va metiendo al asunto. los del sindicato tienen un mínimo de horas que tienen que trabajar. Exacto. Entonces ellos trabajan el mínimo y a veces no terminan todos. Por ejemplo, son 6 reels, pueden hacer 3 reels, ¿cierto? Ujú. Porque a ellos sí hay que cumplirles sus horas laborales. O sea, una persona de sindicato a las 8 horas le dice
Me trabajo más. Pues, No puede, pero obtiene ya es tiempo decisión de él, de overtime, sí, o eso es tiempo extra, tiempo extra. un poquito. Ok, Yo sí- interesante ahí la elección. ¿Qué les exigen para pertenecer a al, ¿cómo lo que llamaste? Sindicato. Al sindicato. El sindicato acá son Han trabajado, unos créditos, sí, el IMDb, ciertas producciones. créditos de producciones que han sido sacadas en teátrico o en plata o en televisión, pero no mucho. A veces pueden entrar sin necesidad de eso. Ellos son bien flexibles. Tiene un pago único que tiene que pagar, pero entonces la gente que trabaja en sindicato tiene que hacer un número de horas al año, es como trabajar en una empresa, para que le den ciertos beneficios, ¿no? Si trabajan ciertos número de horas al año o semanas, creo que son semanas, entonces ya le pueden a poner seguro médico y lo que hace un sindicato, ¿no? Eh, seguros y ayudas y ese tipo de cosas. Por si Yo estoy con la unión, pero por ejemplo yo no hago ese número de horas, entonces tengo mi trabajo acá. Oh, pero igual hago también algunas horas con ellas. Prácticamente lo estoy haciendo es porque puedo traer ese tipo de películas y porque, pues, gracias a Dios me llegó prácticamente. Empezaron a llegar estas películas para el lado de nosotros, pero sí, eso es lo único, no requiere nada más, ¿eh? No no, requiere nada más. no. Igual eso, por ejemplo, ahora ellos son los que la están pasando mal, porque Ellos no tienen nada de trabajo, están nosotros lentos, acá lentos. tenemos pues como el lujo de estar en el estudio tiene su pool de trabajo. Tiene otras cosas de La televisión, gente otras busca el películas estudio. independientes Ujú. y la publicidad. Entonces, el que trabaja en Unión ahorita están realmente despacio, sin mucho trabajo. Aquí es muy libre, la verdad, por ejemplo, yo acá en Jobo, yo cuando sale algo de freelance, también lo cojo, ¿cierto? Pero ya es cada quien por su tiempo, no como que se mueve un poquito por todo. Y así va haciendo unos red, bueno, que allá debe ser parecido. Pues acá como tal sindicato no hay. Lo más similar a eso que hay acá es, ¿cómo es que se llama? Se llama la Academia se me escapa el nombre. Pero es un grupo, ¿cierto? Solo que no se llama como sindicato, pero desde ahí hace partícipe todo la industria como tal, desde su perfil y desde su cargo. En teoría eso está como arrancando, tiene varios años, se están organizando, pero todavía no tiene la fuerza que podría tener un sindicato allá. Claro, no, Pero aquí no están, o sea, en Nueva York no están. La parte de nosotros, que es la parte, el sindicato cubre editorial, o sea que los editores y toda la gente que trabaja con sonido, pero no tiene tanta fuerza porque lo que vuelvo y digo, trabajan en producciones más grandes, ¿no? En las películas más, ellos tienen las películas más grandes, las series de televisión más grandes, cubren eso. Todo todo lo independiente no es unión ni nada prácticamente, y a eso es lo que se refiere con independiente, que no depende de las uniones. Pero hay más grupos, acá hay muchos grupos del Motion acá, Picture Academy y Audio Engineering Society, y todos tienen sus entra y beneficios, pero la unión tiene la vaina de que si uno trabaja con ellos ya y tiene sus semanas al año, pues tiene beneficios, como trabajar en algún lugar que le den su seguro y esto, pero trabajo independiente, simplemente está afiliado a ellos. Y ellos también tienen no, eso es el NPSC, que es más otra vaina que es para votar y esto, para los premios y eso. En LA la mayoría de gente En el ley todo se rige con la unión, prácticamente. Es más fácil entrar a conseguir la unión, lo único, diría yo, diferente de acá es que uno, si está en la unión, creo que no pueden hacer trabajo que no sea unión, ¿ya? o sea, uno no solo puede pertenecer a un solo sindicato. Exacto, y luego, si eres editor de diálogo, no puedes ir a editar efectos. ya ese es el rol suyo. Si usted se mete en la Entonces, así hacen que haya más trabajo más diversidad. distribuido, pero limita un poco la gente que hace solo, por ejemplo, consiguió trabajo grabador de ADR. No aprendió mucho después por eso.
Entonces, Nueva York tiene esa facilidad de que trabaja uno unión o no unión. Entonces, sí, y realmente es muy parecido, como me imagino ustedes, que terminó uno haciendo de todo. Desde, te tocó grabar un día idear, otro día estoy mezclando, otro día hago un comercial, otro día hago la película, al otro televisión, al otro día hago una vaina ahí para Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Es más abierto a todo. Ok. Acá Alex, mi socio, está por ahí, nos puede explicar cómo funciona lo de acá, que es la academia. Porque él es miembro de allá, pero yo no, yo me iba a meter, pero precisamente porque no estoy viendo como mucha eh, beneficios en este momento, apenas está como creciendo, todavía no me he metido, pero también funciona así, para uno entrar tiene que cumplir con ciertos créditos, uno envía las constancias de esos créditos en Theatrical, y uno paga una membresía anual, a diferencia de la es anual. No sé si hablas Aquí es por ahí o me explica una cómo funciona. membresía que aquí te paga una que es costosa, pero te la pueden acomodar. O sea, yo, por ejemplo, llevo 3 películas así y no hay, o sea, estoy perteneciendo, pero no he pagado el fee porque creo que no tengo ciertas horas que parar. Hay que Ok, hacer puede pagar el fee, es que es bien enredado. Ah, Ya. ok. Sí, Creo que con bueno, esta, ya me toca, con esta última que estoy haciendo me toca, pero creo que le pueden decir a uno, sí, como no tiene más películas ahorita, no se preocupe. Bueno, ellos son bien flexibles, sobre todo aquí en Nueva York. Sí, no, aquí el tema de la academia, pues como conoce acá pues se supone que hace mucho crecimiento de la industria, unifica como el tema de los cargos y esto, pero sí se está haciendo un sindicato en este momento. Hay un sindicato que se está creando actualmente de todos los del área pues editorial, de todos los cargos operativos de la industria, pues. Entonces están los de cámara, están los de sonido, están los de maquillaje. Entonces está haciendo un sindicato, pues como desde esa parte ya se está haciendo como fuerza para eso. Y esperar a ver qué resulta, pues, porque aquí le tienen mucho miedo a hacer eso. Realmente, No, como claro, muy, está lógicamente. muy satanizado todo eso. Sí, sí, sí. No, pero sabes que, Es difícil, sí. sabes que Alex, que yo, pues yo, viviendo la pos desde acá, eh, yo creo que está cambiando mucho y muy rápido. Por ejemplo, con el director que trabajamos el año pasado, la primera película que él hizo se llamó Last Beat, ¿cierto? Y parte de la película fue filmada en Bogotá, ¿cierto? Correcto. Y él nos dijo que la producción que tuvo en Bogotá fue excelente, ¿cierto? Él estuvo allá con su equipo de trabajo, toda la película, pues el equipo de él es de Los Ángeles, estuvieron allá en Bogotá y Todos quedaron encantados. encantados que vinieron a trabajar a Atlanta y que no, o sea, que en Colombia fue 10.000 veces mejor que allá. Y yo creo que eso va en el tiempo y muy rápido está cambiando, va por nosotros con Santiago, ¿cierto? Eh, y eso va generando como ese puente y los presupuestos están cambiando mucho, muy ligero, cada vez van haciendo, van siendo más reducidos. Y lugares, por ejemplo, como Colombia es una muy buena alternativa, ¿cierto? Sí, sí. De verdad que lo Para es. donde, por donde va la cosa, hacer post en Colombia es muy bueno. Sí, Y va a ser yo mejor. creo que en un par de años va a ser, y uno lo ve con todos ustedes, o sea, el nivel es muy bueno, ¿cierto? Un trabajo muy bueno o sea, eso apenas se empiezan a dar cuenta, eso créanme que va a llegar trabajo allá. Y eso va a servir, para eso va a servir ese sindicato, porque tienen que organizar el trabajo, ¿cierto? Para que todo el mundo pueda comer. Ah, Bueno, chicos, nosotros yo creo que, ¿qué tal? ¿Alguna otra pregunta que tienen? No, yo creo que De ya pronto. las siguientes preguntas toca dejarlas para otro día. Sí, Ya tengo hambre yo. Sí, sí. No, pues, les agradezco mucho la conversación, bacana. Ojalá que podamos seguir haciendo esto, lo que hablábamos, Santiago. Podemos también
tener Un tópico tema, y vamos detrás de él. eso hace que se limite la conversación, ¿me entiende? Porque la conversación se puede alargar también es por eso, porque bueno, hablamos de muchas cosas y si le pegamos a una cosa, se opina, se pregunta, Exacto. eso ayuda bastante. Pero Sí, muy agradecido yo voy a ir por programando hacerme partícipe. diferentes tópicos. De hecho, por ahí hay alguien de México que me escribió que quiere hablar de ambientes, montaje de ambientes, grabación. Entonces, yo creo que por ahí en 2 Súper. semanitas estaremos hablando con él, que él también ha trabajado en varias plataformas, Netflix y cositas así. Entonces, lo mismo, coger el tema, desgranarlo del todo y meterse a fondo. Entonces yo voy a ir a Exacto, estar muy programando bueno, esas muy cosas y si bueno. quieren también hablar de lo que sea, me escriben y vamos programando y compartir pantalla. De hecho yo también tengo ganas de hacer uno que en estos días me pareció muy chévere porque me puse a montar efectos pero con inteligencia artificial. Hay unas 3 o 4 inteligencias artificiales por ahí que uno con un prompt copia, no sé, Eso. alas de un demonio y ta, genera. Y como hacer el ejercicio de pronto de hacer un montaje de efectos así me pareció como interesante y podemos explorarlo pues y como ir Preguntar a explorando ver qué, cómo, ajá, ese tipo de herramientas claro, lo que nuevas que están viene, viniendo, lo que entonces viene. súper chévere. Sí, excelente, me parece muy bien. Bueno, les agradezco mucho por mi parte, muy bacana Lo mismo por acá. compartir y cuando quieran aquí estamos firmes para lo que sea. De una, muchas gracias a ustedes por, Gracias por sacar el por espacio y brutal. Ah, no, gracias a ustedes por la invitación y por charlar un rato y todo. Entonces, sigámoslo haciendo, que sigamos haciéndolo cuando quieran. Vamos a Listo. seguir Y para trabajando los en de Medallo, crecer cuando esto. yo vaya, les aviso con tiempo para que de pronto hagamos un café o algo, nos reunamos a compartir y hablar. Hola, Elo. Hola, saludos. Y Sí, sí, por muchas acá gracias. bienvenido y aguanta hacer ese plan cuando vengas. Sí, cuando vengan, no, ojalá vinieran los dos juntos para la cerveza, pero Se, se- se puede planillar ya, se puede planillar porque es cuestión de sonido. Claro, lo podemos poner en el trabajo. Hay una razón. Muy claro. bacano. Listo, bacanísimo. Bueno, un Un saludo a abrazo a todos. todos. De una, nos vemos. Hasta Gracias, luego. nos estamos hablando. Chao. Se Gracias. cuidan. Gracias.